hermanos, bienvenidos a esta escuela de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Estamos con ustedes, nuestro querido hermano Marcos Bazán y su servidor, el padre Sergio Hernández Ochomogo. Voy a pedir a Marcos que nos diga unas palabritas acerca de él. Bueno, agradecido con ustedes por estar con nosotros, acompañándonos. Gracias al Padre por esta invitación. Pues es un agrado para mí el compartir este tema. Algo muy importante, Padre, que leía acerca de este tema es que creo que es imprescindible este tema recalcar, número 10, que el personaje principal aquí es la familia, Padre. Qué bien, pero no nos has dicho nada de ti. ¿Por qué no nos dices unas cuantas palabritas acerca de quién es Marcos Bazán? Sí, bueno, mi nombre es Marcos Bazán, soy miembro de la Fraternidad Juvenil Corpus Christi. Me acerqué a este lugar en el 2012, conocí al Padre Sergio, gracias a Dios, y pues esta gracia también que nos la ha venido compartiendo desde hace mucho tiempo. Sí. Eres un joven casado también, ¿verdad? Hace poco te has casado. Sí, hace un año el Señor me regaló la gracia del matrimonio. La gracia del matrimonio, qué bien. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar invocando a nuestra Madre con la jaculatoria que ella misma nos regaló y después recitaremos la pequeña oración que Jesús le dio a Isabel Kimball. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros hijos supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Pues muy bien, el tema de hoy, el tema número 10, nos habla de que el apostolado más urgente actualmente es proteger la identidad católica de la familia. Voy a pedir a Marcos que nos lea los títulos de cada uno de los párrafos. A ver, léenos esos títulos. El título número 1 nos habla sobre la evangelización de la propia familia, el apostolado de mayor importancia. Muy bien, el número 2. Se quiere impedir que la iglesia anuncie que la salvación viene de Cristo. El punto número 3, la familia es la escuela de la iglesia. Y el punto número 4, Jesús nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Muy bien, tenemos esos 4 puntos. Evangelizar la propia familia es el apostolado de mayor importancia. Fijémonos en esto. No se trata de que evangelizar la familia, sino de evangelizar la propia familia. ¿Estás evangelizando tu familia? Sí. ¿Cómo haces tú para evangelizar tu familia? Bueno, en el tiempo que he estado acá he venido comprendiendo que hay un objetivo directo del demonio que es destruir mi familia, y eso muy bien lo puedo observar. Primero realizando un escaneo espiritual de cuáles son esas divisiones que causan que el objetivo de Satanás se lleve a cabo. En principio la discusión, la soberbia, los disgustos, la segregación de ideas. Eso veo que es lo que nos aparta. Sin embargo, en este tiempo, como le decía, el acercarme a la llama de amor, su mensaje, he visto cómo el Señor, a través de la Virgen Santísima, nos da este instrumento para tratar de sanar y salvar también a mi familia. Yo le comentaba hace poco que tuve una experiencia donde a través de la oración familiar, todos los domingos realizamos laudes, pudimos experimentar la sanación interior de 2 de mis hermanos.
Tú eres Eh, catecúmeno, ¿no? Tu familia es sí, tus papás son sí, catecúmenos. son catecúmenos. Sí, dos de mis hermanos tenían mucho tiempo de no hablarse. Pues por la gracia de Dios y esta oración continua de todos los domingos, realizar esta oración de la mañana, nos iba acercando brevemente y pues al final vimos cómo el Señor pues fue actuando y la Virgen Santísima. Mi familia no conoce muy a fondo la llama de amor. Sin embargo, en mi matrimonio he tratado de irlo infundiendo poco a poco, porque sé de que es el arma que al final es la que me va a sostener en la batalla. Mi mamá la conoce muy bien y pues con ella hemos tratado un poco de acercar a mi familia a este mensaje que nos viene del cielo. Y pues esa es una manera que he realizado con mi familia para acercarnos un poco más a Has este visto objetivo. frutos, pues, Sí he visto frutos dentro de dentro mi del familia. hogar de tus Sí, papás sí, y tu propio hogar. sí, incluso mi papá pues antes tenía ideas protestantes y pues con el tiempo pues igual gracias a Dios vino cambiando esa posición, esa postura acerca de la fe cristiana católica. Qué bien, vamos entonces a ir comentando las principales ideas de este primer punto: evangelizar la propia familia. Es el apostolado de mayor importancia. Se dice, pues, a nivel general, que actualmente en la iglesia el mayor apostolado, el más importante, es evangelizar la familia. Pero yo digo, es evangelizar tu propia familia. Muy a menudo hay, como quien dice, candiles de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Yo conozco a muchas personas que son magníficos evangelizadores fuera de su casa, Sí, pero en su casa son un desastre, ¿verdad? Entonces no hay verdadera evangelización en el interior de su familia. Ellos no evangelizan dentro de su hogar y muchas personas dan antitestimonio. Recuerdo ahorita el caso de un señor hace años que era un gran apóstol de los matrimonios en Estados Unidos, en California, y él daba retiros a los esposos y todo lo que ustedes quieran. Y terminó divorciándose de su mujer y se fue a meter en adulterio con otra. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esta persona tan buena, excelente, magnífica, haya durante tantos años evangelizado los matrimonios y de repente, de la noche a la mañana, deja a su mujer y se mete con otra y abandona todo apostolado, haciendo un tremendo escándalo, ¿verdad? Hay que evangelizarse y evangelizar la propia familia. Entonces, el primer objetivo de Satanás es destruirla desde el interior y desde el exterior, ¿verdad? Son dos impactos tremendos que está sufriendo la familia cuando se la ataca desde el interior y cuando se la ataca desde el exterior. Entonces, ¿qué pasa con la acción diabólica? Que nos ata con diversas cadenas para que nosotros no vivamos en el interior de nuestro hogar la fe en plenitud. Y por otro lado, el demonio ataca a la familia desde afuera. La ataca fabricando, entre otras, políticas gubernamentales que impiden a la familia expresarse de manera cristiana. Por ejemplo, vemos la persecución que se hace a nivel mundial en estos momentos de todos aquellos que son defensores de la vida, ¿verdad? Entonces, los gobiernos se han convertido en Dios, el Estado, el gobierno Dios, que se cree con mayores derechos que Dios y tiene sobre las familias una verdadera impronta que es totalmente pues paganizante. No sé si tú tienes algo que decir a sí, este también propósito. yo creo que es algo muy importante también y latente recalcar lo que estas ideas políticas al final son las que segregan la familia, porque ahora vemos hijos que por una postura
política pues se divide de la familia. O también las posturas de género, como bien decía, pues yo me siento mujer siendo hombre, o al final pues me siento yo libremente de actuar y decidir por mi propio cuerpo. Entonces son posturas que el demonio utiliza al final, agrediendo la integridad de la familia en la postura y la voluntad del hijo y en sí de toda la familia. Así como China, que había prohibido tener más de un hijo y entonces una tendalada de aborto. Y ahora permiten 3 hijos, como si ellos fueran Dios, como si ellos hubieran creado la familia. El gobierno se ha constituido en Dios y está obligando a la familia a adorar. Las familias, según el gobierno, deben estar al servicio del Estado y no el Estado al servicio de la familia, ¿verdad? Entonces tenemos unas políticas que son totalmente contrarias al designio divino de la familia. Y también la postura, padre, de los hombres, en este caso como cabeza de hogar, que a veces se esclaviza o nos esclavizamos al trabajo como una fuente de ingreso para subsistir y que al final nos volvemos esclavos del mismo trabajo, pero al final somos también esclavos del Estado. Exactamente, habíamos hablado en el programa anterior de esto, cómo el Estado abusivamente se constituye en dueño de la familia y no en servidor de la familia. Y los impuestos, el dinero, están destinados a programas que no tienen nada que ver con la familia y en definitiva se esclaviza a la familia para complacer la mentalidad o las ideologías de los políticos, ¿verdad? Los políticos son los que se plantean sus intereses, se plantean sus objetivos, en vez de considerar y priorizar a la persona, a la familia, priorizan sus ideas, sus ideologías, ¿verdad? Entonces, los cristianos tenemos que recuperar nuestra identidad. Los cristianos somos mártires, ¿verdad? Hay un sentido martirial de la iglesia, testigos de Jesucristo, y es admirable ver cómo cantidad de cristianos en el mundo están siendo perseguidos. Bueno, desde siempre ha sido, pero en estos 2 últimos siglos, en el siglo pasado, la cantidad de mártires, por ejemplo, en la Unión Soviética, la cantidad de mártires en China, la cantidad de mártires en los países dominados por el comunismo, es una cosa espantosa, ¿verdad? Como el Estado se convierte en Dios, y no digamos también en el occidente, porque no vamos a decir que no. También los países occidentales que tienen tradición cristiana, los gobiernos se han convertido en dueños y señores del destino de la familia, ¿verdad? Y en vez de poner al servicio de la dignidad del hombre y de la familia los bienes que el mismo hombre produce, los desvían, ¿verdad? Entonces, tenemos pues una vocación, recuperar la identidad cristiana de las familias cristianas. Parece una redundancia. Tenemos que recuperar la identidad cristiana, yo diría católica, de las familias y la influencia de la familia cristiana, de la familia católica en la política, ¿verdad? Para que las familias católicas puedan marcar la política de los estados, de los gobiernos, en favor de los intereses de la familia. Entonces, la intención de Satanás es destruir la identidad cristiana que está en la Biblia, la identidad bíblica, para que esta familia no pueda ser sal de la tierra ni luz del mundo. Y están construyendo un ambiente deletérea en el exterior de las familias para que las familias no puedan tener las condiciones sociales y económicas que les permitan vivir en paz su identidad cristiana. Bueno, pasemos al segundo punto entonces. El segundo punto nos habla que se requiere impedir, Se quiere. se quiere impedir que la iglesia anuncie la salvación, que la salvación viene de Cristo. Entonces lo que tenemos aquí es que hay un proceso de ateización, un proceso de laicización de la sociedad que tiene por objetivo final impedir que la iglesia pueda tener influencia en la sociedad. Sin embargo, yo leí en un blog italiano
que el ateísmo está bajando en el mundo. Qué cosa más interesante. Las encuestas de los últimos años indican que el ateísmo está perdiendo terreno, que ya no es el ateísmo la primera característica de este mundo actual, que infinidad de jóvenes se están declarando creyentes, y eso es una gran cosa, ¿verdad? Padre, yo creo que aquí también es importante reconocer pues que el ser humano desde nuestra naturaleza, desde nuestra concepción, pues siempre hemos tenido una necesidad profunda de creer en algo y es algo importante que nos habla también el Papa San Pablo, San Juan Pablo II en su carta Fidei Ratio, que por más que la razón quiera persuadir a la fe, siempre va a estar necesitada de ella para comprenderse, para buscar siempre la verdad. Y a veces estos jóvenes siempre están involucrados con esta razón porque al final es lo que ven, o sea, profesan lo que ven, pero más allá de lo que hay en sus corazones, hay una experiencia divina donde el Señor habla y les toca, y en su experiencia y en su historia también. Bueno, San Juan Pablo II dice que la razón y la fe son las dos alas, ¿verdad? Las dos alas del ser humano, de la inteligencia, del alma. Necesitamos actuar con la razón para ser verdaderamente humanos y nos distinguimos de los animales. Y necesitamos actuar por la fe, porque la razón por sí misma no te explica la existencia ni del hombre ni del mundo. No te explica la razón en sí misma. No tiene el alcance que vaya a dar cuenta del porqué del hombre. La razón está limitada y en ese momento viene la fe que te habla del destino del ser humano hacia Dios. Dios crea al hombre y Dios le da un destino eterno. Y eso la razón, por mucho que quiera, sin la ayuda de la fe, no lo puede captar, ¿verdad? Entonces, hay muchas calumnias contra la iglesia. Es tremendo ver cuánta calumnia contra la iglesia. Por ejemplo, nos acusan de oscurantistas, de retrógrados, de antirracionales. Bueno, son infinidad de ataques, tanto teóricos como históricos, para callar a la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia no influya en las conciencias, para que no las ilumine, para que no le ayude al hombre a ver dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces, cantidad de gobiernos. Tengo un amigo en Letonia, o en Lituania, perdón. En Lituania es un señor mexicano con quien estoy en relación de correspondencia, que hace 4 años que vive allá, se llama Francisco él, y me dice que en Lituania, que estuvo bajo el dominio comunista, se encuentran unas consecuencias terribles de la época comunista. Dice, el alcoholismo, dice, el alcoholismo es tremendo. Cómo la gente no tiene una conciencia del más allá, que le han despojado la fe del alma y han pretendido que con lo material el hombre iba a ser el hombre nuevo. Y en la realidad es que cuando el hombre se encuentra consigo mismo y no tiene fe, no tiene respuesta para los problemas humanos y termina hundiéndose en la muerte, es decir, hundiéndose en el alcoholismo, hundiéndose en el suicidio. Entonces, verdaderamente la iglesia tiene como misión anunciar que la salvación viene de Jesús. Tú eres catecúmeno. ¿Qué hace el catecumenado? Háblanos un poquito de eso. Bueno, en principio el catecumenado nos presenta un camino, un itinerario de vida que nos ayuda a madurar en la fe. Bueno, al inicio, pues, todos sabemos que cuando nacemos, el pequeño nace con una fe natural, que sabe que existe un Dios y que pues es nuestro Dios. Sin embargo, con los sacramentos nos vamos encontrando que cada vez nos vamos encontrando con la fe.
la fe adulta, que nos dice, sé en lo que creo y que existe realmente. Y que al final, pues, nos presenta una renovación bautismal, que nos dice y nos enseña que lo que creo es lo correcto, es la verdad. Y ustedes se dedican al estudio profundo de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, Semanalmente tienen sí, varias celebraciones de horas, palabras que se preparan, se pues, preparan, ¿verdad? sí, En así familia, en es. grupitos, en familia, leen los textos, los estudian. Sí, consiste en realizar pues el trípode. El trípode es la celebración de palabras, la convivencia y la Eucaristía. Sí, esos son los tres pilares, por así decirlo, o el principio espiritual que nos induce o nos conduce, perdón, a la fe adulta. A esa fe. Y efectivamente yo veo que el catecumenado ha dado muchísimos frutos, ¿verdad? Muchos frutos en la iglesia ha dado, especialmente vocacionales. Creo que hay numerosos Sí, jóvenes que han optado por el sacerdocio y también mujeres que se han consagrado y también familias enteras, ¿verdad? Que son enviadas a distintos países de misión para evangelizar. Realmente eso es una cosa maravillosa. Hay que darle gracias a Dios de que están surgiendo en la iglesia intuiciones guiadas por el Espíritu Santo que están renovando la familia, el catecumenado. ¿Cuántos años tiene el catecumenado más o menos de existir? 50 años cumplió 50 la... años, Sí, ¿verdad? Ah, ha dado unos frutos enormes, enormes, y ojalá Dios los siga bendiciendo en este terreno, ¿verdad? Para que sigan esa labor tan importante de llevar la familia a la oración, llevar la familia a la palabra de Dios, llevar la familia al apostolado, ¿no? Entonces, eso es tan importante, ¿verdad? Infinidad de bautizados están desorientados porque no se alimentan espiritualmente, no se alimentan. Hay otros movimientos, otras gracias que están surgiendo igualmente. Por ejemplo, las comunidades carismáticas, ¿verdad? Hay muchas comunidades carismáticas extraordinarias que también están renovando las familias, están renovando los carismas en el interior de la familia. Por ejemplo, la comunidad de las bienaventuranzas en París, la comunidad de Manuel, la comunidad Camino Nuevo. Bueno, son muy significativos y su misión es esa, la de renovar las familias. Entonces, ¿cuánta gente vemos, cuántos cristianos, cuántos bautizados que no tienen una formación se dejan llevar por las ideologías y se han convertido en propagadores ardientes de, de cosas completamente opuestas al Evangelio? Gritan por la libertad, gritan por los derechos de la mujer, gritan por los derechos del hombre, como tú decías, los derechos de género, y todo eso no corresponde al Evangelio, ¿verdad? Eh, hay una, hay unas personas, padre, que trabajan conmigo, donde yo laboro, ¿Dónde laboras? en Laboratorio Seguel, Un laboratorio sí, de productos industria farmacéutica, farmacéuticos. sí. Bueno, pues la verdad, creo que el Señor me ha regalado también esta gracia de poder convivir con estas personas porque pues puedo conocer un poco acerca de lo que piensan, de lo que creen y digo yo que una gracia porque al final yo he visto que el Señor me ha regalado como un apostolado para compartir con ellos y tratar de que por medio de mí pues conozcan un poco acerca de nuestra fe, ya que hay diversidades de doctrinas en en las que ellos creen, pues, y que al final, pues, no tienen una orientación segura, como lo redacta el padre Luis Toro, que me gusta escucharlo, que habla de que nos dejamos llevar mucho por los sentimientos y no por el convencimiento, ¿verdad? Que nos expresa nuestra iglesia. Eh, y que al final, pues, todo esto persuade y los deja vulnerables a las diferentes posturas políticas, de derecho, y que los hace ver libremente, pues, para expresarse y decir lo que ellos piensan y lo que sienten al final.
con la ausencia de Dios al final. Es decir, son bautizados en Nicaragua la mayor parte de las personas, pero no tienen formación, no tienen catequesis. Las catequesis de nuestras parroquias pues no llega prácticamente a toda la población de bautizados. Muchísimos no hacen el proceso, diríamos, de catequesis, el proceso del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la penitencia, el proceso de introducción a la fe no lo hacen. Entonces, van creciendo y no tienen doctrina, ¿verdad? No tienen solidez. Entonces, cuando no hay doctrina, cuando no hay instrucción, cuando no se tiene educación en la fe, ¿qué es lo que sucede? Que se pierde la identidad. La gente dice, yo soy católico. Sí, pero no sabe lo que significa ser católico. Yo soy católico, pero no vive los sacramentos. No comprende el bautismo, no comprende el sentido de la confirmación, no capta el valor de la Eucaristía, no aprovecha el sacramento de la reconciliación. Yo conozco a gente adulta que nunca se ha confesado, son bautizados, hicieron su primera comunión y después nunca más han asistido al sacramento maravilloso de la confesión y sobre todo a la Eucaristía. Cantidades de católicos, por lo menos en nuestro país, se juntan, van al matrimonio, pero no llegan al matrimonio sacramental, se quedan simplemente en un matrimonio de hecho, una unión de hecho, o a lo más una unión civil, pero no pueden vivir la plenitud de su matrimonio. Tampoco tienen conciencia del sentido del sacerdocio, ¿verdad? No se les ha explicado lo que hace el sacerdocio. Muchos dicen, pues el sacerdocio es una cosa inútil, una cosa sin sentido. No comprenden los religiosos y por qué una mujer renuncia al matrimonio y se entrega en una congregación al servicio de los más pobres. Lo consideran como algo muy hermoso, pero no captan más allá, ¿verdad? Entonces, la ignorancia es el peor de los venenos para la iglesia. Y de ahí pues la importancia de que estudien la fe, que dedicamos tiempo a todo. ¿Cuántos años dura una carrera? 5. 5 años 5 después años. del bachillerato, ¿verdad? Y hay gente que entrega todavía mucho más tiempo, pero no entienden que para formarse en algo que le va a dar la eternidad, dedican tiempo, no dedican tiempo a lo más importante. Si para ellos simplemente formarse para ganar dinero es lo que importa, ganar el dinero, pero no dedican tiempo a formar su conciencia, a formar su alma, en conocer los mandamientos de la ley de Dios, en conocer los dones del Espíritu Santo, en conocer el Evangelio, en conocer la historia de la iglesia, etcétera, etcétera, lo que les da identidad. Si nosotros no entregamos tiempo a estudiar la fe, como dice el dicho, ¿cómo es? Católico protestante, que es católico ignorante, futuro protestante, ¿verdad? No estudian, pierden su identidad. Por eso el tema de hoy es proteger la identidad católica de la familia. Pasemos pues al tercer tema. La familia es escuela de la iglesia. Padre, me acordaba aquí de la clase número 7. Hablaba usted de que la iglesia dependía mucho de las acciones que se realizaban en la familia. Hombre, pues sabemos que la iglesia siempre está vulnerable, por así decirlo, ante las personas. Y ya vemos infinidad de posturas de la gente que tiene con respecto a la iglesia. Sin embargo, pues es la familia, expresaba, que la que tiene que dar la luz a la iglesia, en el sentido de que la familia es el pilar fundamental de la iglesia para que subsista, teniendo claro de que, como dice Efesios, el Señor
Jesús es la cabeza y nosotros al final sus miembros. Entonces depende mucho el Señor de nosotros, de la familia, sobre todo de los padres que son cabezas de hogar para guiar a su hijo y al final a su esposa. Su esposa, como dice la palabra, la mujer inteligente edifica su casa, más la necia la destruye. Entonces, nos llama mucho a ser partícipes del miembro místico de Cristo, que es el cuerpo en sí. Sí, definitivamente. La familia es la escuela de la iglesia. En una época, en los países europeos, había una tremenda influencia de la iglesia en la educación pública. Había cantidad de congregaciones dedicadas a la escuela, ¿verdad? Pero cuando las ideas laxistas se hicieron dueñas y señoras de la política, se expulsó a las congregaciones religiosas. Por ejemplo, en Francia, en el año 1904, más o menos, por esa fecha, se expulsaron a cantidad de congregaciones religiosas, porque ellas se dedicaban a educar en la fe al pueblo francés. Y gracias a esas escuelas es que la fe del pueblo francés se mantuvo fuerte. Y claro, los políticos no tenían ningún interés en eso, así que expulsaron a las congregaciones religiosas y se instauró el laicismo en las escuelas. Y eso del laicismo ha permeado prácticamente toda la cultura moderna. Y por eso vemos cómo los jóvenes ya no tienen maestros en la fe. En las escuelas públicas no se habla de Dios, no se habla de la iglesia más que para criticarla, ¿verdad? Y entonces, ¿el resultado cuál ha sido? Que la misma sociedad se ha ido apartando de Dios. Entonces, la iglesia necesita que las familias se conviertan en las verdaderas escuelas cristianas, que sean los padres de familia los que transmitan la fe a sus hijos. Una familia sólida en la fe, y en eso yo, por ejemplo, digo, los catecúmenos están haciendo excelente labor, porque están formando en la fe a los jóvenes que van a ser, como tú, cabezas de una nueva generación, ¿verdad? Y van a transmitir la fe. Yo los veo a todos ustedes que están por estos lados con una fe enorme. Y yo sé que cuando ustedes se casen, nosotros, ¿verdad?, van a formar familias verdaderamente sólidas en la fe. Pero ¿cuántos de nuestros jóvenes no tienen en las escuelas la oportunidad de tener formadores en la fe? Y entonces, por mucho que se digan católicos, no tienen identidad de católico, ¿verdad? Y me puedo yo decir católico, pero si no vivo como católico, si no tengo una concepción de la existencia, una concepción de la realidad a partir de la fe católica, pues por mucho que yo haya sido bautizado, en definitiva yo no puedo vivir como católico, ¿no? Y entonces es necesaria la solidificación de la familia, es necesaria la formación de los padres de familia, es necesario ayudar a los padres de familia a recuperar su fe católica para que la puedan transmitir. Entonces, ese es el principal, diríamos, reto de la iglesia. Formar las familias en la fe para que ellos puedan producir hijos que vivan a plenitud de la fe. Y esta es la gracia de la llama de amor, ¿verdad? La gracia de la llama de amor es ante todo el fortalecimiento espiritual de la familia, la conversión de los padres de familia, la solidificación de su fe y la transmisión de esa fe en el seno del hogar, teniendo en cuenta que esa obra de destrucción de la fe de la familia es obra satánica, es lo que dice la Virgen, ¿verdad? Satanás quiere destruir, quiere desbaratar las familias. ¿Y cómo las desbarata? Ante todo, haciéndolas perder la fe. Porque una familia que tenga una fe viva no se va a separar.
¿verdad? Los esposos que viven su fe intensamente, que conocen a Jesucristo, que conocen la palabra de Dios, que practican las virtudes cristianas, no se van a separar, no se van a divorciar, van a rechazar todo lo que destruye la unidad familiar, van a vivir los sacramentos, van a educar a sus hijos en esa fe, les van a dar una verdadera identidad católica. Entonces, la llama de amor te capacita, te ayuda a ser un excelente padre de familia, una excelente madre de familia, ayuda a formar a tus hijos verdaderamente desde la raíz, desde antes del nacer, diría yo, ¿verdad? Fíjate que haciendo una oración de liberación le pregunto al demonio, ¿cómo entraste en este joven? Desde que estaba en el seno de la madre, me dice. Desde siempre estaba en él, me dice, ¿verdad? Varias veces le pregunté y me decía, yo entré desde que estaba en el seno materno, diciéndome que eso ya venía de los padres. Y son familias que están recuperando la fe, porque este joven viene de una familia de un padre ateo, eran ateos, y como familia atea no vivían la fe, una familia, digamos, imbuida en las prácticas esotéricas, en las prácticas mágicas, y el demonio dice, nosotros estamos en él desde siempre, como una herencia ancestral. Entonces, la llama de amor viene a hacernos a tomar conciencia de lo que ya he dicho en otras lecciones, de que la acción demoníaca en las familias es en gran parte causa de los enormes desastres que se tienen en la familia y en la sociedad, porque una sociedad que ve a su familia desintegrarse es una sociedad desintegrada. Y también una parroquia que ve a sus familias desintegrarse es una parroquia desintegrada. Entonces, actualmente lo más importante en la pastoral de la iglesia es ayudar a los padres de familia a tomar conciencia de su gran dignidad, en primer lugar, de su gran responsabilidad, y tercero, de los grandes auxilios que tienen a su alcance para cumplir con su vocación, porque sería injusto que Dios diese una responsabilidad tan grande a un hombre o una mujer y no le pusiera en sus manos los instrumentos para que ellos pudieran cumplir esa misión tan importante, que es conducir los hijos a la santidad. Padre, importante que hablaba en este punto que empieza ahí desde los hijos, pues enseñarle a creer en un Dios, en el Dios verdadero, a amarlo, a respetarlo, a abrazar la santa ley que Él nos da, a combatir, a enseñarles a combatir el pecado y sobre todo, desde una manera más amplia, a abrazar la cruz y al final pues combatir a Satanás con las armas, esas armas que el Señor nos regala, que en este caso es la llama de amor. Y al final lo que busca también la llama de amor es crear ese santuario familiar y crear esa iglesia doméstica, que al final es la que nos va a mantener sólidos como familia. También nos decía acerca nos hablaba acerca del ataque que realiza el demonio a la familia desde nuestra concepción. Algo muy importante que debemos de reconocer es de que tenemos como familia también una misión esponsal, que al final es que debemos de nacer para buscar a Dios, vivir en la familia para encontrarle y al final entregar a nuestros hijos para al final encontrarnos y poseer a Dios, ¿no? Sí, hay una cosa que yo te pregunto. En el catecumenado, ¿se conoce la llama de amor? No. No se conoce. Y te voy a decir por qué. Porque el catecumenado es un poquito celoso. El catecumenado es el catecumenado. Y todo lo que está fuera del catecumenado es como que si no tuviera mucha importancia para el catecumenado tal como lo viven ustedes. No es una crítica, ¿verdad?, al catecumenado. Yo aprecio muchísimo el catecumenado, ¿verdad? Eso tengo que decirlo. Pero hay que comprender que la llama de amor no es algo opuesto al catecumenado. Claro que no. La llama de amor es una gracia
que todos los catecúmenos deberían anhelar, deberían buscar, deberían pedir a Dios, porque es una gracia, es un instrumento, no es un movimiento opuesto al catecumenado o que se aparta del catecumenado, no es eso. La llama de amor es un regalo, es un instrumento. ¿Qué tal que yo te diga, ve hombre, te regalo aquí una sierra eléctrica? Tú vas a decir, no, porque eso no entra dentro del catecumenado, porque no es eso. Si yo te estoy regalando una sierra eléctrica, te va a servir. Te estoy regalando un instrumento. Pero yo he encontrado eso en muchos catecúmenos, como que no entienden que la llama de amor no es una organización, que la llama de amor no es un grupo aparte, que es un movimiento. No, la llama de amor es una gracia, es un regalo, es un instrumento que el Señor da a todo ser humano que quiera recibirla para combatir al enemigo. No se aparta. La Virgen le habla a Kiko y le dice de que hay que crear familias como la Sagrada Familia de Nazaret, y eso no se aparta en la llama de amor. La finalidad de la llama de amor es crear santuarios familiares, familias como la Sagrada Familia de Nazaret. Exactamente, pero tenemos que tener apertura a la gracia de la llama de amor para que todos sean catecúmenos, sean carismáticos, sean organizaciones apostólicas, sean misioneros, sea lo que sea, puedan disponer del efecto de gracia de la llama de amor. Vamos a pasar al número 4, ¿verdad? Jesús nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. ¿Te sientes como ovejas tú en medio de lobos? En tu trabajo. A veces. Sí, a veces. mucha gente se siente como oveja en medio de lobos, ¿verdad? Y alguien me decía, no te conviertas en lobo en medio de los lobos, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo soy una oveja en medio de lobos. Pues me voy a volver lobo en medio de los lobos para poder defenderme de los lobos, ¿verdad? Sí. Y en realidad Jesús dice eso. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, nos da unas armas diferentes. Yo no puedo estar en medio de los lobos convirtiéndome en lobo para poder subsistir como cristiano, sino que mi identidad de cristiano tiene que ser tan poderosa, tan fuerte, que los lobos la respeten. Y además que los lobos se dejen captar por el poder de mi identidad cristiana, que debe ser mucho más fuerte que la identidad del lobo para ser lobo, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Jesús no nos ha enviado como lobos en medio de lobos, porque lo lógico sería decir, bueno, te vas a encontrar con gente opuesta, así que te vas a ir armado, bien armado con las armas del mundo para combatir a los lobos. Si los lobos te van a morder, muérdelos. Te van a insultar, insúltalos. Te van a golpear, golpéalos más fuerte para que salgan huyendo. Llévate un rifle, una pistola, así que cuando el lobo te ataque, mátalo. El Señor no dice eso. Si yo los envío como ovejas en medio de lobos, ¿por qué crees tú que el Señor nos dirá eso? Bueno, se me viene a la mente también esta palabra de Dios donde nos dice que hay que ser mansos como la paloma, pero astutos como serpientes. Sí me ha pasado, sinceramente. Creo que, como dice usted, todos hemos tenido esta situación donde nos vemos como ovejas. Sin embargo, algo muy importante que usted decía es que hay que mantener siempre la identidad cristiana. Si nosotros nos volvemos vulnerables es porque hay una falta tremenda en nosotros del hábitat del Espíritu Santo. Por eso es importante, creo que para mí, es experimentar, vivir el Espíritu Santo para que sepamos cuáles son los frutos y los podamos ver. Cuáles son los frutos que nosotros damos cuando estamos con estas personas. Es decir, los apóstoles fueron enviados a un mundo hostil. Tanto el mundo judío era hostil a los apóstoles, tanto que tuvieron que huir.
de Palestina tuvieron que huir porque eran perseguidos. Y la persecución los hizo ir a Chipre, ir a Antioquía, ir a Egipto, ir a Siria. La persecución expandió el cristianismo, ¿verdad? Entonces, nosotros ya llevamos en nuestros genes el hecho de que estamos destinados a ser perseguidos, porque Jesús fue perseguido. Estamos destinados a ser crucificados, porque Jesús fue crucificado. Pero estamos destinados a resucitar, porque Jesús resucitó. Entonces, si nosotros perdemos la identidad cristiana, lo que hacemos es adquirir los medios carnales para afirmar nuestra propia seguridad. ¿Qué nos dice San Pablo? Que no estamos luchando contra la carne y la sangre. Si nosotros no podemos utilizar los instrumentos de la carne y de la sangre para defendernos. Si viene el enemigo a insultarme, a golpearme, las obras de la carne me dicen: insúltalo, golpéalo, quebrántalo, mátalo. Utiliza los mismos medios que ellos utilizan para destruirlos y que tú te sientas seguro y tú triunfes. Y Pablo dice: no, eso es la carne, porque esos individuos, esos seres que nos atacan, no son seres carnales, sino que son seres espirituales, solamente que son seres espirituales nefastos. Y para poderlos enfrentar, tienes que enfrentarlos con las armas del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que conservemos y que primero que adquiramos la identidad para poder enfrentar al enemigo con las armas del Espíritu Santo. Y eso la Iglesia como madre nos lo ha enseñado todo el tiempo, ¿verdad? Y cuando nosotros tomamos la identidad del mundo, lo que hacemos es destruir el plan de Dios sobre nuestras vidas. Por ejemplo, en los matrimonios, cuando el hombre es violento y la mujer toma la violencia también como arma, y entonces el hombre se violenta, la mujer se violenta contra él, en vez de recordar las virtudes cristianas del amor, de la paciencia, de la dulzura, de la mansedumbre, los dones del Espíritu Santo, que van a pertrechar a la mujer y la van a volver tan fuerte. Tenemos el ejemplo de Santa Rita de Casia, ¿verdad? Santa Rita y tantas santas mujeres que terminaron por convertir al marido violento en cristiano, ¿verdad? La fuerza de la gracia de Dios es más poderosa que las fuerzas del lobo, ¿verdad? Entonces este punto es importantísimo. Jesús nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, como corderos. El cordero es todavía más débil que la oveja, porque el cordero son los recién nacidos de las ovejas que no tienen un año, son corderitos, ¿no? Entonces, debemos pensar en la condición martirial del cristiano y de la iglesia. Todo a lo largo de la historia de la iglesia ha sido perseguida y será siempre perseguida. Por eso no debemos extrañarnos de que somos perseguidos, ¿verdad? Y que hay tantos y tantos mártires. Y eso es precisamente la gracia de la llama de amor. La gracia de la llama de amor nos va a hacer comprender que no vamos a vencer a Satanás en el seno de nuestro hogar, ni fuera con las armas de Satanás, sino que tenemos que vencer a Satanás con las armas que Jesús nos da en su propia persona, ¿verdad? En el Evangelio. Entonces, ¿cómo comienza el reinado de Jesucristo en los hogares? Comienza con la conversión de los esposos para que asuman la santidad correspondiente a su condición de casados por el sacramento. ¿Por qué piensas tú que los jóvenes, muchos jóvenes en nuestra cultura, no quieren casarse por el sacramento? En el principio tienen una doctrina segregada de la Iglesia católica.
el mundo, la doctrina del mundo, que es la catequesis del mundo, nos dice de que, pues, que el matrimonio es, es duro, es difícil, se necesita de dinero, que crear hijos, que es mejor vivir libre, que no hay que vivir atado, que no tenés tiempo para ti, de que de mantener a una mujer, de servirle a un hombre, es decir, nos segrega de todo servicio, de decir de que estamos a eso, a vivir una misión esponsal. Y la iglesia nos regala esto, San Pablo nos regala eso, nos dice eso en su palabra, que, no, que hay que vivir al Señor, hay que experimentar a Dios dentro de la vocación, ya sea matrimonial o como laico consagrado. Entonces, pienso de que los jóvenes tienen una doctrina del mundo, una doctrina falsa. Y esto va también en dependencia de lo que hablábamos antes al inicio, del mismo racionalismo, de todas estas posturas de género, del Estado, y todo eso se condensa en decir no, no quiero casar, Pero no quiero. fíjate, que antes de las posturas racionalistas o materialistas, está la postura, como dije yo, de la naturaleza caída. Porque antes de estos siglos también ha sido un problema el casarse, porque cuando tú te casas, tú tomas una cruz. El Señor te da la cruz. Si no llevamos la cruz, no nos salvamos. El matrimonio es una cruz, pero es una cruz que nos salva. Si nosotros tenemos la auténtica identidad cristiana, vamos al sacramento del matrimonio, igual que yo voy al sacramento del sacerdocio, ¿verdad? Es lo mismo, el sacerdocio es una cruz, pero el matrimonio es una cruz. Si el sacramento del sacerdocio no fuera una cruz, no nos salvamos. Si el matrimonio no es una cruz, no hay salvación, porque es precisamente la cruz de Cristo la que nos salva en la medida en que la aceptamos. Aquel que quiera convertir el matrimonio en placer, no se salva. Está completamente equivocado, ¿verdad? Porque lo que nos salva es la cruz de Cristo, asumir esa cruz. Entonces, la identidad del cristiano está precisamente en la identificación con Jesucristo. Así que la familia es una escuela de la fe, o debe ser una escuela de la fe, debe ser un lugar donde nosotros encontremos a un Cristo auténtico, verdadero. Y si los padres de familia son capaces de educar a sus hijos, haciéndoles entender que es Cristo crucificado el que nos salva y que tenemos que imitar a Jesucristo, aceptar los dolores de esta vida, los sufrimientos de esta vida, y a través de estos sufrimientos santificarnos. Si los padres hacen eso, tenemos entonces una nueva generación de cristianos, y la llama de amor cumplirá su cometido, porque la llama de amor no es luchar contra el demonio. La llama de amor es ante todo identificarnos con Cristo, y lógicamente para identificarnos con Cristo tenemos que enfrentar a Satanás, que nos quiere arrastrar lejos de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si meditamos un poquito estos párrafos del diario espiritual? ¿Quiere leer el primer párrafo del diario? Sí, habla la Santísima Virgen, le dice a Isabel: saca fuerzas, hijita mía, de tantas gracias. Te he colmado para que si nuevas dudas te invaden, esté ya ardiendo en tu alma el fuego inextinguible de mi llama de amor. Ya ves lo admirable que es. El 1 de agosto de 1962 le dice esto: saca fuerzas, hijita mía, de tantas gracias. Aquí se le hace consciente a Isabel de las grandes gracias, de los grandes regalos que el Señor le está dando. Y está en medio de muchos dolores y sufrimientos. La Virgen dice: saca fuerzas de tantas gracias como te doy. Te he colmado
te he colmado de gracia. La gracia es fuerza para que si nuevas dudas te invaden, el demonio la atormentaba con grandes dudas. Esté ya ardiendo en tu alma el fuego inextinguible de mi llama de amor. Ya ves lo admirable que es. Con esto la Virgen está diciendo que recibimos grandes gracias con la llama de amor, que nos deben fortalecer, ¿verdad?, en el combate. Sí, algo que también me acordaba del diario espiritual, que la Virgen misma también le enseña a Isabel a sufrir con amor. Eso es. Eso es tomar la cruz. ¿Quiere leer el segundo párrafo? Sí, habla la Santísima Virgen también a Isabel. Dense prisa, hijita mía. Ya está cerca el momento en que mi llama de amor se encenderá y en aquel momento Satanás se quedará ciego. Y eso yo les quiero hacer sentir para aumentar su confianza. Esto les dará gran fuerza. Esta fuerza la sentirán todos aquellos a quienes llegue, porque no solamente en las naciones que me han sido encomendadas, sino en todas las redondez de la tierra, va a encenderse y se extenderá por todo el mundo, aún en los lugares más inalcanzables, inaccesibles, porque para Satanás no hay lugar inaccesible. Saquen fuerza y confianza. Yo apoyaré su trabajo con milagros nunca visto hasta ahora, que imperceptible, mansa y silenciosamente va a obrar la reparación de mi Hijo Santo. Nos estamos ya acercando al final del programa, pero comentemos esto un poquito, ¿verdad? La Virgen le dice a Isabel, date prisa, dense prisa. La Virgen tiene prisa de que la gracia de la llama de amor llegue a las familias. Ya está cerca el momento en que mi llama de amor se encenderá y en aquel momento Satanás se quedará ciego. Queridos hermanos, traten de encender en su hogar la llama de amor para que Satanás se quede ciego en su casa. Eso yo les quiero hacer sentir para aumentar su confianza. Esto le dará gran fuerza. Si nosotros confiamos en que la Virgen María, al entrar en nuestro hogar, al consagrarnos a ella, a poner en práctica lo que ella nos pide, cegará a Satanás, comenzaremos a ver los grandes milagros que Nuestra Señora hace, que no son milagros materiales nada más, sino que son sobre todo los milagros de conversión de las almas, conversión del esposo, conversión de la esposa, conversión de los hijos. La Virgen dice que su llama actúa de manera imperceptible, mansa y silenciosamente. Por eso no vemos esas alaracas, sino que vemos que las almas discretamente van cambiando, porque la Virgen así actúa silenciosamente, no actúa como San Pablo, ¿verdad?, que fue convertido de un golpe, sino que muy a menudo, o la más de las veces, las conversiones en el interior del hogar se van dando suavísimamente, suavemente. Y hay un momento en que dicen, bueno, mi familia ha cambiado, y efectivamente ha cambiado por la gracia de la llama de amor. Entonces, estamos ya pues prácticamente en los últimos instantes. Tratemos, queridos hermanos, de ponernos de acuerdo en la familia para ir abriendo las puertas a ese corazón de Inmaculado de María, a ese sagrado corazón de Jesús, que son la fuente de las que brota la identidad cristiana. Identidad significa identificación. ¿Con quién nos vamos a identificar? No con el mundo, no con los criterios del mundo, del demonio y de la carne, sino nos vamos a identificar con Jesús y con María, que en definitiva son un solo corazón. Terminamos pues aquí, queridos hermanos, este comentario de la lección número 10.
Y vamos a terminar pues con la oración y con la jaculatoria de María a Isabel Kindelman. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Que el Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal. Así sea.